Perdonar es decidir dejar atrás todo aquello que nos hace daño. Hoy estará con nosotros la doctora María Rojas Estapé con un nuevo video. La empatía es la capacidad de ponerse en el lugar de la otra persona. Es ser capaz de entenderla, de tratar de comprender qué le pasa por su mente, por qué se comporta de esta manera. Es decir, antes de juzgar su comportamiento, intento entender por qué lo está haciendo así. ¿Qué pasa? Que si uno no emplea la empatía en la vida, lo que utiliza suele ser un pensamiento mucho más agresivo, mucho más duro. Y eso es lo que está pasando en la sociedad hoy en día. Es decir, antes de intentar entender a la gente, porque dice, hace, actúa o comenta algo, utilizamos nuestros juicios de valor y eso pues los atacamos, utilizamos la palabra para ello. Entonces, muchas veces la gente confunde empatía con otro concepto interesante que es el reconocimiento de emociones. Es decir, yo reconozco que tú te sientes triste, yo veo en ti la alegría, yo veo en ti el miedo, yo veo en ti el enfado. Es decir, hay personas que tienen esa capacidad de identificar rápidamente el estado emocional en el que se encuentra otra persona. Pero yo no me refiero a algo superior. La empatía es, veo y reconozco tu emoción, pero me pongo en tu lugar e intento quitarme mis zapatos, quitar mi sistema de creencias y entender qué te pasa. ¿Y cuándo demostramos empatía? Me ha gustado mucho lo de la empatía en los últimos tiempos porque el signo bioquímico de la empatía es la oxitocina. Esa oxitocina que sabes que tanto me gusta y que es el personaje principal de Las personas vitamina, pues esa oxitocina se activa cuando tú recibes empatía o eres empático con alguien. Y acordémonos, y que los oyentes por favor recuerden, cuando yo activo oxitocina bajo cortisol, y estamos intoxicados de cortisol. Cristina, y más estas navidades que estoy desolada de ver, mi vuelta a la consulta del 10 de enero, ha sido una semana tristísima. No he sido consciente hasta el día 10 lo mal que lo ha pasado la gente ante este bucle de antígenos positivo, confinamiento. Ah, sí, cuéntanos este panorama social que has detectado. Bueno, he visto mucha más gente que lo había pasado mucho peor estas navidades que las pasadas y me dejó sorprendidísima. El año pasado había mucho duelo, había habido mucho miedo, mucha gente había perdido seres queridos. Este año ha sido un hartazgo, una sensación de soledad y de caos. Mi sensación ha sido de un 50-60% de la gente con la que yo he hablado, que en el último minuto no pasó las navidades con unos ni con otros, ni la Nochebuena, ni el fin de año, que si Reyes, que si la víspera, que si el antígeno, que la tensión, si era de riesgo alguien, la valoración de una señora mayor, que yo quiero muchísimo, que tiene 85 años, que vino a verme cuando tenía 80 y se quedó viuda. Y una de las cosas que ella utilizaba para ilusionarse era que a partir del 1 de septiembre ella empieza a preparar la cena de Nochebuena. Tiene 5 hijos, con sus nueras, yernos, sus 16 nietos, y ella pone la mesa y va comprando un regalito, les escribe una carta personalizada a cada uno. Ay, qué bonito. Y a partir de la semana del 20 empezaron cada uno a llamarle para decirle que si el consuegro había dado positivo, que si el mejor amigo del hijo había dado positivo. Y todos los 5 hijos decidieron por precaución no ir a ver a su madre el 24. Y ella solo me lloraba. Pero María, si yo vivo por este día, si yo me paso todo el año pensando en el 24, ¿no? Y claro, es que son situaciones de muchísima complejidad emocional. Pues fíjate que hablaba yo, estaba cayendo en la cuenta a raíz de lo que estabas contando de una amiga mía de la Venta Rasquilla en Ávila, que tenía prevista una cena de Nochevieja con la comida subsiguiente para 24 personas y se quedaron en 6. O sea, incluso desde el punto de vista logístico, la cantidad de víveres de los que tuvo que hacer acopio y dejarlos de lado y no poderlos utilizar, o sea, los cambios han sido enormes. Y claro, hay gente que lo afronta con cierta liberalidad y que se toma las cosas con buen humor y no le da importancia, pero hay personas que se sienten muy lastradas por todo esto. El otro día unos buenos amigos míos que tienen una cadena de restaurantes me dijeron que les habían anulado 2.000 reservas y que ellos tenían acopio pues para muchísimas comidas de familia, de Navidad, y que esto pues hombre hace un destrozo económico. Pero yo creo que aparte del destrozo económico, que lógicamente es terrible, yo creo que lo dramático es que de repente ya no puedes ni gestionar tu día a día. Es decir, el caos que esto nos ha sometido, la sensación de incertidumbre y de tensión, porque cada uno ahora a día de hoy valora el COVID de una manera distinta. Ya no es si ha fallecido alguien o no, porque el Omicron ha pasado a ser otra cosa, sino es qué consideras tú que es persona de riesgo, que es síntoma grave, que es confinarse, y cada uno de nosotros tiene un sistema distinto de considerar. Por eso la tertulia que vais a hacer de chicos me parece interesante, los oyentes, porque yo que hablo con todo el mundo todos los días y pasa mucha gente por mi consulta y comenta,
cada persona esto lo percibe de una forma distinta. Que si las vacunas están funcionando, si no están funcionando, si los niños se tienen que vacunar, si son de riesgo los padres, si soy de riesgo yo. Y hay gente que, yo siempre digo que todo el COVID a día de hoy depende de 3 factores. De tu capacidad de gestionar un síntoma físico, es decir, que te venga la tos y que sepas gestionar que tienes tos, o que ya entren todos tus fantasmas. La capacidad de gestionar el miedo a que tú puedas contagiar a alguien y que tú seas culpable. Y la presión social por la hiperestimulación de información, la sobreinformación a la que estamos expuestos todo el día, ¿no? Que llega un punto que te abruma el cerebro. No tenemos capacidad de gestionar tanta información, cognitivamente. Nos hemos ido a comentar esto desde la empatía, que es el asunto que hoy nos traías al espacio de psiquiatría. Bueno, y te sigo diciendo, Cristina, que la empatía, ¿para qué nos sirve la empatía? Es cuando sabemos escuchar y comprender los sentimientos de los demás y sabemos olvidarnos de nosotros mismos. Es decir, cuando estamos con alguien que tiene un problema y le damos un poco de sentido del humor. Y no te juzgo y te comprendo. O sea, esto para mí es clave. Tú notas que la persona que tienes delante no te está juzgando. Cuando la persona que tienes delante sabe encontrar esas palabras para tu consuelo, para que no te encuentres así de triste. Cuando usas esa delicadeza, ese mimo, porque a veces dices, qué pesada eres, o ya me lo has dicho 3 veces. Eso es lo contrario a la empatía, claro. Cuando no muestras un gesto de hartazgo o de aburrimiento ante la persona que tienes delante. Cuando tienes un niño y sabes adaptarte al lenguaje de niño y a la postura de niño, o incluso cuando tienes una persona más mayor y sabes mirar con unos ojos más empáticos. ¿Y qué es lo que hace que unas personas tengan esta capacidad y otras no? ¿Es una genética? No, bueno, hay, tú sabes, Cristina, que parte de lo que sucede, por ejemplo, en algunas patologías o en algunos rasgos de personalidad, como puede ser el narcisismo, o si me voy al otro extremo, por ejemplo, el Asperger o algunos trastornos del desarrollo, se ha visto que hay una falta de oxitocina, o sea, se ha medido la oxitocina. Se ha visto que hay un fallo en los circuitos oxitocínicos que hace que las personas tengan menos empatía. Pero puede haber muchas razones. Puede ser que hay gente desconfiada, gente herida por la vida, gente que no tiene valores humanos, gente que le falta inteligencia emocional, gente muy pagada de sí mismo. Esta semana he tenido una paciente en mi consulta que pocas veces me ha pasado esto, que en un momento dado me levanté y le dije, o me escuchas o no te puedes estar en mi consulta, porque solo me decía que la empatía era de débiles. Y me lo repetía y me lo repetía y me lo repetía, ¿no? Es decir, a veces la gente que llega muy lejos en la vida y que tiene puestos de liderazgo, esa competitividad atroz, te impide ser empático. Por eso yo promuevo mucho que en las empresas haya empatía, que los líderes sean personas con empatía. Si solo miras los números y quieres llegar a tanto a fin de año o a fin de mes, te olvidas de las personas. Y cuando te olvidas de las personas, esas personas sufren y sienten un gran vacío. ¿Cuál es uno de los grandes dramas de la empatía, en mi opinión, del siglo XXI? Las redes sociales. ¿Por qué? Porque las investigaciones hoy en día nos han hecho ver que cuando tú percibes las respuestas emocionales con alguien que tienes delante, tú, por ejemplo, ves que se estremece, que le tiembla la voz, que se emociona, que se le empañan los ojos. Eso genera empatía. Tú estás en internet y de repente alguien pone un comentario. Como tú no ves los gestos faciales, pues automáticamente no hay empatía, no hay filtros. Es decir, esa empatía, esa oxitocina no se activa. Y entonces, ¿qué pasa? Que no hay una reacción buena. Y el cerebro carece de la información necesaria para poder frenar la crueldad y no ser antisocial. Y ahí empiezan esas pugnas, esas guerras encarnizadas en internet, en Twitter, que yo muchas veces pienso, me encantaría que viéramos las caras, o sea, les viéramos. Porque a veces, no sé si te has dado cuenta, Cristina, la dureza. Sí. A mí me sorprende enormemente. Yo lo que percibo es un cambio generacional. Porque para mí es inevitable pensar al otro lado de una persona. Pero hay toda una generación que está acostumbrada a este debate, esta esgrima verbal con una crudeza extraordinaria y no le da ninguna importancia, vamos. No le da ninguna importancia. Es que quizá en las redes sociales te han dicho, da igual lo que digas, porque no hay nadie, y de hecho las máscaras no nos han ayudado, Cristina, porque si yo estoy las máscaras no ayudan, no, a la empatía. No, de falso, pareces como películas de ciencia ficción donde piensas que la gente no tiene sentimientos. ¿Y cómo notas que alguien no tiene empatía? Pues esas personas que solo hablan de sí mismo, porque yo pienso, porque yo digo, personas que tienen un lenguaje muy duro, que insultan, que dicen palabrotas, gente que tiene muchos estereotipos o un sistema de creencias muy duro, gente que notas que te utiliza para lo que busca. Y el paso superior a la empatía es la compasión, lo que llamaba Paul Ekman la empatía compasiva, que ya esto es palabras mayores, es me pongo en tu lugar
Es decir, te reconozco tu emoción, reconozco que estás triste, lo estás pasando mal, entiendo por qué lo estás pasando mal, y la empatía compasiva es, y encima intento hacer algo al respecto. Esto ya es la compasión, que es una sociedad compasiva, es una sociedad que utiliza el corazón para tratar a las personas, y eso siempre genera alivio en la persona que tienes delante. Y en un momento de muchísima dureza, porque hay que reconocer que hay una dureza brutal en la sociedad, está todo polarizado, hay mucha rabia, mucho odio. Si utilizáramos la compasión nos iría un poquito mejor. Al final, cuando tú encareces la empatía, ¿por qué lo haces? ¿Por qué subrayas a la persona que conviene ponerse en el lugar del otro? Bueno, porque sobre todo cuando tú eres una persona tú imagínate, Cristina, que vivimos en esta intoxicación de cortisol y tú estás en tensión máxima y estás preocupado por tu trabajo, por tu salud, por tus hijos, y llamas a una amiga y le dices, es que estoy preocupada porque el otro día estuve con mi madre y yo he dado positivo y tal, y la otra te dice, mira, no seas pesadita, que ya lo del COVID, ¿qué pasa? Que tú ese nivel de cortisol, en vez de bajar, sigue subiendo. Si tú llamas a alguien y te escucha y no te juzga y te presta atención y notas que para esa persona durante unos instantes eres lo más importante de su vida, automáticamente, es que esto es muy fuerte, Cristina, automáticamente baja el cortisol y empiezas a generar esa oxitocina que tiene grandes beneficios, pero uno de ellos es que potencia el sistema inmune. Entonces, claro, es que esto es brutal. En ese camino hacia la empatía empiezas con esa empatía emocional, es decir, soy capaz de entenderte, de activar mis neuronas espejo, que son las que se activan cuando veo los sentimientos de los demás, luego uso mi cabeza y luego intento buscar opciones para ayudarte, ¿no? Entonces, las personas empáticas tienen esa capacidad de hacerle la vida más feliz a los demás, y las personas no empáticas son el centro de su propia vida. Cuidado con el exceso de empatía, porque hay gente que de repente ve una noticia y está empatizando al máximo con el que está sufriendo y de repente no duerme por eso. Y entonces eso es gente extremadamente sensible, que pasamos de la empatía a la hipersensibilidad y el hipersentimentalismo. Y eso, en cambio, es la puerta a un agujero negro donde sufres por todo. Fíjate, o sea que... Si llegaste al final de este video, dale me gusta, comenta, comparte y recuerda siempre que en el fondo de cada persona hay tesoros escondidos que solo el amor revela. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind?
like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, all this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah, there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor.